Bien, en la sección 1.1 tenemos el título El estudio de la química. Bien, entonces, como decíamos, pues antes que nada debemos entender qué es la química eh, y cuál es su objeto de estudio. ¿M? Entonces, como nos inicia acá el párrafo, dice que la química estudia las propiedades y el comportamiento de la materia. ¿M? Y entonces ahí viene la pregunta, ¿y qué es la materia? ¿Verdad? Entonces los libros lo que hacen es decir, sabes que materia es el material físico del universo, es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio. Ujú. Bueno, aquí la definición está un poco mejor, ¿verdad? Pero em, usando la mínima cantidad de palabras, materia es todo lo que existe, ¿sí? No importa si es gaseoso, si es líquido, si es sólido, no importa si es transparente o si tiene un color, no importa si es magnético o no es magnético, no importa si es inflamable o no inflamable. Materia es absolutamente todo lo que existe en el universo. ¿Mm? Bien, entonces, a la hora de estudiar todo lo que existe en el universo, lo que se ha tratado es de identificar ciertas características que nos permitan a nosotros mm, reconocer o identificar a un material. Entonces, ese tipo de características las conocemos en química con el nombre de propiedades. ¿Sí? Entonces, una propiedad de un material es una característica que nos permite identificarlo. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, el agua, si la ponemos a calentar, ella va a empezar a subir su temperatura y cuando llega a un estado donde está en un burbujeo intenso, decimos que está en la temperatura de ebullición. Si medimos ahí, el valor es justamente 100 grados Celsius. Esa es una propiedad del agua. Si nosotros hacemos eso mismo con alcohol etílico, lo ponemos a calentar, él empieza a subir su temperatura. Cuando inicia su burbujeo intenso, si nosotros medimos ahí, nos va a dar 78 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, dada esa característica, aunque el alcohol etílico y el agua se ven los dos líquidos y se ven transparentes ambos, sería una manera en la que yo podría identificar los materiales. ¿Sí? Eso es un ejemplo eh, de propiedades. ¿Sí? Muy bien. Algo interesante que ha sucedido a lo largo de la historia de la química es que ha habido un apasionante camino por saber de qué están compuestas las cosas, ¿sí? Entonces, inicialmente yo puedo tener un material natural y los químicos o los estudiosos de la química a lo largo de la historia lo que han tratado es de separar ese material en sustancias más simples. Y cuando ya han logrado eh, esta separación de algo grande en sustancias individuales con características propias, han tratado de ver si todavía esas sustancias se pueden dividir en otras más. Y así sucesivamente han estado trabajando los científicos hasta que han llegado, chicos, a un punto en donde han encontrado materiales que aunque les tratemos de hacer cosas para ver
de qué están compuestos ellos, o sea, qué es lo que está más adentro de ellos, no se ha logrado. O sea, se han encontrado materiales que ya son como indivisibles en algo más o que no están compuestos por algo más. Ujú. Y cuando los científicos estuvieron encontrando este tipo de materiales que no están compuestos por dos más, por decir algo, que si yo tomo el material A y el material B, puedo formar el material C. ¿M? Entonces, ¿verdad? Estoy tomando dos materiales distintos para formar un tercero. El tema es que no, o sea, están encontrando materiales que no pueden ser generados mezclando otros dos. Entonces, esos materiales básicos, elementales, que no están compuestos de nada más, se decidió darles el nombre de elementos, ¿sí? Entonces, tenemos en el universo sustancias que las conocemos como elementos. Son sustancias que no están formadas por nadie más. Ujú. Y aquí viene lo asombroso, ¿verdad? ¿Cuántos elementos existen en el universo? Son aproximadamente unos 100, 110 elementos. ¿M? Y todo, chicos, todo lo que existe en el universo, incluso cuando han caído aquí eh, meteoritos, ¿sí? Que vienen del espacio exterior y los analizan para ver qué materiales traen, resulta que traen los mismos elementos que ya conocemos, ¿sí? Entonces, eh, absolutamente todo en el universo está formado por la combinación de esos 100 materiales básicos elementales, ¿sí? Entonces, son aproximadamente 100. ¿Dónde los encontramos o dónde podemos ver un listado de estos materiales? Bueno, en química es famosísimo, incluso si uno nunca ha estudiado química, eh, de todas formas es muy probable que ustedes hayan escuchado hablar de la tabla periódica. Entonces, en sus libros, en la contraportada del libro, ustedes pueden encontrar ahí la tabla periódica. Vamos a estar nosotros estudiando a lo largo del curso más a fondo lo que es la tabla periódica. Ujú. Em, es esta que estamos proyectando por aquí, ¿verdad? Sí. Aquí em, lo que tenemos, como les digo, tendremos tiempo en el curso para verla a fondo, ¿verdad? Y ver por qué está organizada, cómo está organizada y demás. Pero de momento, los elementos que nosotros tenemos en el universo están representados en esta tabla que tenemos por acá, ¿sí? Algunos de estos elementos no son tan comunes en el universo y otros más bien los encontramos en todas partes. Ujú. Pero no hay absolutamente nada, nada, absolutamente nada en el universo que no esté formado por una combinación de todas estas sustancias, ¿sí? Eh, una cosa buena que ustedes pueden hacer como primera tarea de su estudio personal de la química es que va a ser muy importante, y lo veremos más adelante, que nosotros nos familiaricemos con los elementos más comunes que existen en la tabla periódica y nos familiaricemos con el nombre y con el símbolo, ¿sí?
¿cuáles serían los elementos más importantes? Estos que están aquí, estas dos primeras columnas, ujú, y estos que están en estas otras 6 columnas, desde la columna 3A a- hasta la 8A, ¿sí? Esos de aquí, más los de estas dos columnas, de fijo, de manera fundamental, los debemos conocer, memorizar. De hecho, podrán ver de que se llaman elementos representativos. Ujú. Y son de los elementos más comunes que existen en nuestro planeta y en el universo. Ujú. Después de ahí, yo diría que de estas filas intermedias, por lo menos las tres, eh, las tres primeras filas, ¿sí? Sería una cosa buena que nosotros podamos hacer un esfuerzo para eh, memorizar nombres y símbolos, ¿sí? Algunos son muy sencillos, por ejemplo, ¿qué es H? Hidrógeno, ¿sí? Bueno, hidrógeno empieza con H y su símbolo químico es H, todo bien, ¿verdad? Y por ahí, helio es He, sí, sí, suena lógico, ¿verdad? El litio es Li, berilio es Be, pero Be es berilio, pero la B solita se llama boro. C, carbono, N, nitrógeno, O, oxígeno, F, flúor, Ne es neón. Ujú. Eh, entonces, por ahí, eh, si vemos al menos esos elementos, y inician, su nombre inicia con también la letra de su símbolo químico. Pero algunos otros elementos, recuerden que la química es, la verdad, una ciencia que tiene muchos años. Entonces, algunos elementos toman su nombre del latín. Por ejemplo, el que sigue, el sodio, ¿verdad? Es Na, porque en latín sodio se escribe nadium. Entonces, de ahí viene su origen, ¿verdad? Igual la K, ¿verdad? Alguien podría decir, uy, ¿cuál es la K? ¿Verdad? Es potasio, ¿verdad? Entonces, nada que ver en el sentido de el símbolo químico con su nombre en español, ¿verdad? Entonces, por ahí hay unos que costarán un poco más memorizarlos que otros, pero sí, chicos, es muy importante que nosotros sepamos que estos son los elementos que existen en el universo y que nos familiaricemos con eh, nombre y símbolo. ¿Estamos? Bien. Cuando estos elementos se combinan entre ellos, forman algo que llamamos compuestos, ¿sí? Por ejemplo, co- com- compuestos famosos, H2O, ¿no? Lo más sencillo que podemos decir, el agua, ¿verdad? Es H2O. Creo que todos habrán escuchado eh, que esa es la fórmula química del agua. Ujú. ¿Y qué significa? Que el agua está formada por eh, unidades que le llamamos moléculas. Ujú. Y esas moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ujú. Entonces, eh, em, la combinación de hidrógeno y oxígeno nos da un compuesto que le llamamos agua. Ujú. Otros compuestos famosos, bueno, mm, C6, H12,
6. ¿Sí? ¿Qué es ese 6H12O6? Eso es un azúcar, se llama glucosa. Ujú. Habré escuchado que, eh, o no sé si se acostumbra usted a hacer exámenes de sangre, tal vez está muy jovencito si no, pero uno de los parámetros que se mide cuando nos hace un análisis de sangre es la cantidad de glucosa en sangre, ujú, para ver temas de diabetes y este tipo de cosas. Entonces la glucosa es 6 átomos de carbono unidos con 12 átomos de hidrógeno y unidos con átomos de oxígeno. ¿Sí? Esa es la fórmula eh, eh, porque tiene tres elementos formando entonces de compuesto tenemos en la naturaleza. ¿Mm? ¿Algún comentario aquí? ¿Alguna duda? No. Sí, regresemos donde estábamos. Sí, entonces decíamos que los elementos son las sustancias más básicas que existen. Yo no puedo tomar, digamos, el hidrógeno, ahorita que ya vimos los 100 elementos que existen en la naturaleza, yo no puedo tomar el hidrógeno y decir, voy a partirlo para ver en qué está, cuáles son los componentes del hidrógeno. Eso no es posible hacerlo, ¿sí? En cambio, ahora que hacíamos el ejemplo del agua, yo sí puedo tomar el agua y aplicarle un proceso para ver de qué está compuesta y separarla en hidrógeno y oxígeno. ¿Lo ven? Esa es la diferencia entre elementos y compuestos. Los elementos ya yo los tomo y ya yo no los puedo separar en algo más simple. Entonces, los elementos están formados por unas partículas muy pequeñas llamadas, llamadas átomos, ¿sí? Igual de esto vamos a estar hablando más adelante en el curso a profundidad, pero los átomos son las partículas más pequeñas que componen la materia y los elementos están formados por átomos iguales. Cuando varios átomos de diferentes elementos se combinan, entonces forman una estructura a la que le llamamos moléculas. Y las moléculas son entonces combinaciones de átomos eh, que ya sería para formar los compuestos, ¿sí? Entonces, por aquí tenemos una imagen que nos ayuda un poco a entender lo que estamos diciendo. Em, em, en química se suelen utilizar estos colores para representar a los elementos cuando estamos hablando de estructuras. El hidrógeno siempre es blanco, el oxígeno es rojo y el carbono es negro. ¿Sí? Entonces, aquí cada una de estas bolitas lo que representaría es un átomo de cada uno de estos elementos. Entonces, por acá que tenemos esto por aquí, ¿verdad? Tenemos acá dos átomos de oxígeno unidos. Entonces, ya esto es una molécula de oxígeno, porque una molécula es la unión de dos átomos. Em, en esta otra imagen tenemos un átomo de oxígeno, que es el de color rojo, y dos átomos de hidrógeno unidos a ese átomo de oxígeno. Entonces, son dos H's con una O, es agua.
Entonces, cuando yo tengo un vaso de agua, ese vaso de agua está formado por millones y millones de unidades estructurales que tienen esta forma, dos hidrógenos unidos a un oxígeno. ¿Ok? Y este triangulito, ¿verdad? Que se forma aquí entre oxígeno y los dos hidrógenos, le llamamos molécula de agua, ¿verdad? Molécula de agua. ¿Sí? Otro compuesto muy famoso, el dióxido de carbono, ¿verdad? Dióxido de carbono es famosísimo, ¿verdad? Es el resultado de la respiración de los seres vivos, bueno, de los animales, ¿verdad? Porque las plantas más bien absorben dióxido de carbono. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Eso lo veíamos desde la escuela, ¿verdad? Las plantas absorben dióxido de carbono y expulsan oxígeno, ¿verdad? Y los animales más bien absorbemos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Por eso es que no podemos cortar los árboles, ¿verdad? Ni deforestar descontroladamente, porque el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir nos lo proporcionan los árboles y los seres vegetales. Es el equilibrio con el que ha sido diseñado nuestro planeta. Entonces, em, esta es la forma que tiene esa molécula. Ahora, el dióxido de carbono, como lo dice su nombre, oxígenos y carbono, ¿verdad? Se ve de esta forma. Entonces, todo el dióxido de carbono que nosotros emitimos cuando respiramos está compuesto por millones y millones de moléculas que tienen esta forma. ¿Estamos? Y entonces, eso es un poco lo que tiene que ver con elementos, compuestos, átomos y moléculas. Ujú. Y avanzando un poco por acá, ya viene como una pequeñita nota motivacional, ¿verdad? De por qué es importante estudiar química, ¿verdad? Eh, y bueno, habría muchísimas cosas que decir aquí, ¿verdad? Pero realmente la química ha tenido un gran impacto en nuestra vida diaria, ¿sí? Eh, y como dice el libro, ¿verdad? El subtítulo del libro es La ciencia central. ¿Por qué? Porque es que, bueno, la química estudia la materia, ¿verdad? ¿Y qué es la materia? Todo lo que existe. Entonces, está presente en todo, ¿verdad? Desde cosas que tienen que ver con alimentos, con ropa, con materiales de construcción para vivienda, eh, protección de recursos naturales, medicinas, fármacos para tener mejor salud, eh, protección del medio ambiente, procesamiento de residuos, reciclaje, este tipo de cosas, todo. O sea, la química está en todo. ¿M? Eh, y ustedes como futuros ingenieros seguramente tendrán que ver con procesos donde se van a estar purificando, separando, mezclando, transformando materiales. Entonces, tener una comprensión de lo que está sucediendo, una comprensión de cuáles son las leyes y cuáles son las fórmulas matemáticas que gobiernan esas transformaciones y esas eh, separaciones, purificaciones y mezclados son sumamente importantes a nivel industrial, ¿sí? Entonces, eh, realmente es la química realmente es la ciencia central y sin duda, independientemente de la industria donde ustedes tengan que trabajar, se encontrarán ahí con aspectos de la química que en mayor o menor medida sean esenciales para los procesos que se van a llevar a cabo en sus respectivas industrias. ¿Sí? Eh, entonces, pues
saber sobre composiciones, sobre propiedades, sobre cómo interactúa la materia con otra, sobre qué provoca cambios en la materia. Todo eso es de verdad que es sumamente interesante y apasionante. Entonces, eh, ¿no? Motivarles a que tomen este estudio, esta ciencia, con muchísimo gusto y con muchísimo interés.